es el libro del Nuevo Testamento que más habla del reino de los cielos. Bien, en esta noche vamos a tomar unos versículos del capítulo 14, específicamente el versículo 22 al 27. Vamos a estar leyendo estos versículos. Sé que el pasaje involucra otros versos, pero en estos versos está lo que el Señor en esta noche ha dispuesto para nuestras vidas. Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, reza de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta allí vamos a leer, ¿sí? Vamos a volver a leer ese verso 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor, en esta noche seguimos adorándote, Señor. Seguimos bendiciéndote. Seguimos dándote gracias. Gracias, Señor, una vez más por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Porque dice tu palabra, Padre, que tú eres fiel aunque nosotros no seamos fieles, Señor. Gracias. Muchísimas gracias. Padre, ahora en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos apoyarnos en tu Santo Espíritu, oh Dios, para que tú utilices tu palabra para ministrarnos en esta noche, para hablarnos en esta noche a cada uno de manera particular, porque tú eres el único, Señor, que tiene la facultad, que tiene la potestad, que tiene la autoridad, Señor, de poder con una palabra hablarnos a todos. Y en esta noche, Señor, declaramos tu reino en este lugar, declaramos huestes angelicales, pero especialmente declaramos la presencia de tu Espíritu Santo respaldando tu palabra en esta noche, Señor. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Gloria a Dios. Hemos titulado esta reflexión en esta noche: no importa el momento, no te desesperes, ¿sí? Así hemos titulado esta reflexión para esta noche. No importa el momento, no importa el momento, no te desesperes, ¿sí? Bien, probablemente los discípulos del Señor Jesús emprendieron este viaje en esta barca que se describe en este pasaje por instrucciones del Señor, ¿sí? No que ellos se montaron, como muchas veces, hermano, nosotros hacemos lo que nos da la gana, ¿sí? Sin importar si es de Dios o no es de Dios, cuántos viajes emprendemos, cuántas decisiones tomamos. Pero en el caso de los discípulos del Señor, ellos en este pasaje emprendieron un viaje, pero lo emprendieron porque el Señor los direccionó. El Señor les ordenó que
que subieran a la barca que estaba allí aguardándole y que fueran a la otra orilla del mar de Galilea, que aunque no se describe, sabemos que está hablando del mar de Galilea, mientras él despedía a la multitud. Ahora, decía, probablemente los discípulos emprendieron este viaje al atardecer. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué usted concluye de esa manera que el viaje, sí, se inició al atardecer? ¿Y cuál es la relevancia para que haga mención de eso? Bueno, por lo que dice el verso 23, mire lo que dice el verso 23, despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, quiere decir que cuando él empezó a orar, todavía no había llegado la noche. Probablemente puede ser que fueran las 5:30, las 5:45. Así que en base a lo que la misma palabra de Dios nos provee como recurso para poder entender el pasaje, decía que probablemente los discípulos emprendieron este viaje que se describe ahí en horas del atardecer, ¿sí? Ahora, el pasaje claramente nos dice que Jesús estaba solo después de haber despedido a los discípulos y después de haber despedido a esa multitud que estuvo allí con él en ese milagro. Para cada uno de los evangelistas o de los evangelios, para ellos en particular fue el milagro más grande de Jesús. ¿Por qué concluye eso, pastor? Porque todos lo escribieron. Fue el único milagro de Jesús que todos los evangelistas o todos los evangelios registran. No hay otro milagro de Jesús, ¿sí?, que todos lo hayan registrado. Ese fue el único. Así que evidentemente a todos y cada uno de ellos les impactó que Jesús pudiese esa tarde en un desierto alimentar más de 5,000 personas. Así que sigue declarando el pasaje que estamos compartiendo, que Jesús estaba solo cuando llegó la noche. También se nos dice que el Señor llegó hasta ellos en algún momento de la cuarta vigilia, o sea, después que él despide a la multitud y sube al monte a orar, ¿sí? Dice que él estuvo allí a solas en la presencia de su Padre y pasó la primera vigilia. ¿Cuál es la primera vigilia? Sí, la que se conforma de ese tiempo desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Pasó la segunda vigilia de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Pasó la tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada y había llegado la cuarta vigilia, ese espacio entre las 4 de la madrugada y las 6 de la madrugada. Dice allí que ese fue el momento en que Jesús decide romper su tiempo de oración delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y va en auxilio, va en socorro, porque ¿cuántos saben que Dios lo sabe todo? Jesús sabía lo que estaban pasando sus discípulos. Incluso antes de que se montaran en la barca, ya el Señor sabía lo que iba a acontecer. Y esta es una verdad, este es un atributo de Dios que nosotros nunca debemos pasar por alto. Dios lo sabe todo. Dios sabe por qué tú estás pasando por lo que estás pasando. Dios sabe por qué yo estoy pasando lo que estamos pasando. Dios sabe la razón por la cual todo y cada uno de nosotros estamos pasando por el momento que estamos pasando. Dios lo sabe todo, ¿sí? Y dice la escritura, dice el pasaje
que cuando llegó la cuarta vigilia, Jesús se puso en pie, ¿sí? Y se dirigió, ¿sí? Se dirigió a los discípulos. Así dice el versículo 25. Entonces, considerando todas y cada una de estas informaciones que nos provee el pasaje, podemos concluir, podemos estimar que habían pasado al menos 9 horas. Escuchen lo que estoy diciendo. Aquellos discípulos en aquella barca intentando realizar un viaje que normalmente tomaría una sola hora. ¿Por qué? Porque usted dice que una hora, pastor. Bueno, yo le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de montar una barca, un modelo. Eso es parte del paquete turístico. ¿Sí? Tienen una barca, un modelo de aquellos tiempos, y tú tienes la oportunidad de embarcarte por ejemplo, en una de las ciudades de Galilea y llegar al otro extremo. Eso es una experiencia que se le brinda a los turistas para que tengan una idea de lo que eran los viajes de Jesús, ¿sí? Esos viajes que se describen en los evangelios en el mar de Galilea. Eso era un viaje que de una orilla a un extremo a otro era cuestión de una hora. Pero dice toda la información que nos brinda el pasaje que aparentemente era el atardecer cuando los discípulos tomaron aquella barca, y que cuando Jesús se le apareció allá a la cuarta vigilia, definitivamente habían transcurrido, si usted considera todo el tiempo que le describí, que conforma la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera, hasta llegar a la cuarta vigilia, decía 9 horas, ¿sí? Se estima que habían pasado desde el momento en que aquellos discípulos se embarcaron en aquella nave, ¿sí? Hasta el momento que Jesús se le aparece y que ellos lo confunden con un fantasma, dice allí, a lo que podemos fácilmente concluir que llevaban 9 horas luchando contra esa tempestad, realizando un viaje, ¿sí? Que normalmente debió haberle tomado una hora. Tenían 9 horas en alta mar y no lograban llegar a su destino. Imaginémonos en esta noche cuál pudo haber sido el estado de los discípulos en ese momento. ¿Cómo usted cree que ellos se encontraban en esos momentos? ¿Sí? Conscientes de que, váyala, nosotros montamos esta nave, este barco, cuando todavía no había caído la noche, con la esperanza que en una hora nosotros íbamos a llegar a nuestro destino, y han pasado las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, sí, había transcurrido la medianoche y estaban en la cuarta vigilia y todavía no llegaban a su destino. ¿Cuál pudo haber sido el estado de los discípulos en ese momento, en esa experiencia, ¿sí? Que estaban experimentando en el mar de Galilea? Una verdad podemos concluir, que físicamente seguro estaban cansados por la fatiga de estar batallando contra el viento, ¿sí? Toda aquella noche. A esa realidad se le sumaría el desvelo de la noche.
no solamente tome en cuenta, ¿sí?, lo difícil que debió haber sido para ellos estar en una tempestad. Mire, una cosa, le voy a decir algo, una cosa es ver una tempestad en la mar, en el cine, en la televisión, y otra cosa es tener uno su propia experiencia. En ocasiones, he compartido que tuvimos la oportunidad de muchas veces salir a pescar y salíamos afuera de rompeola y nadie se imaginaba eso. Cambiaba el tiempo, empezaban unos fuertes vientos, hermano, aunque usted no lo crea, el bote estaba aquí, las olas estaban por allá arriba. ¿Y quién tenía ganas de pescar, hermano? Yo lo que quería era regresar a la orilla y uno se sorprendía, hermano, cómo el bote subía la ola y quedaba allá arriba, y cuando bajaba y caía ese bote, hermano, el golpe que se sentía en el vientre, en el estómago, era algo tan terrible, hermano, y sin embargo, un pescador acostumbrado, ese es parte de su rutina, esa es parte de su rutina. Tanto que al día siguiente vuelven a salir a la mar, conscientes que se pueden encontrar con lo mismo. Esa era la experiencia que estaban teniendo estos hombres, ¿sí? Físicamente cansados, como decía, a la fatiga de estar batallando con el viento, ¿sí? También decía, se le sumaría el desvelo de toda aquella noche, y por qué no, el cansancio de un día intenso con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos se encontraban en medio de esa tempestad. Seguro, en nuestra naturaleza humana no tenemos por qué dudar que seguro se preguntaban dónde estaba el Señor, porque Él sí sabría qué hacer en esa circunstancia. Si Él hubiera estado con ellos, seguro que el Señor sabría qué hacer en esa situación. Así que usted imagínese todas las preguntas que pueden inundar su mente, sus pensamientos en un ambiente, ¿sí?, en una situación crítica como la que ellos estaban pasando, considerando que tenían 9 horas, ¿sí?, enfrentando esa tormenta. No faltaría uno que estuviese preguntándose, ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está el Señor? Porque seguro que si el Señor estuviera aquí, Él sabría qué hacer en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia. Tal vez alguno de ellos se preguntó, ¿por qué se le ocurriría al Señor enviarlos solos y no acompañarlos? Sí, por lo general cuando ellos tomaban una embarcación para dirigirse a un destino, sí, determinado, el Señor siempre le acompañaba. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el Señor los mandó solo y no les acompañó. ¿O por qué había permitido que esta situación ocurriera, la que ellos estaban experimentando, sin el socorro, sin el apoyo, sin la compañía del Maestro? ¿Por qué decimos esto? Porque situaciones como esta parecieran indicar que el Señor se ha olvidado de nosotros. No solamente de los discípulos en ese momento que estaban atravesando, sino de igual manera ocurre con nuestras vidas cuando cada uno de manera particular está padeciendo, está confrontando su propia tormenta, las tormentas de su vida, ¿sí? Este era el caso particular de los discípulos, pero decía, ¿por qué el Señor había permitido
que esta situación ocurriera en la vida de ellos? ¿O por qué? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué el Señor permite que de igual manera ocurran situaciones difíciles en nuestra vida? No de forma literal, ¿sí? Como esas tormentas de la mar, pero no hay que estar en la mar para enfrentar las tormentas de la vida. Aquí mismo en la tierra podemos enfrentarlas. Aquí mismo nos toca muchas veces a diario enfrentar tormentas, enfrentar crisis de la vida. Situaciones como estas que se describen aquí parecieran indicar que el Señor se ha olvidado de nosotros. ¿Sí? Ese probablemente pudiese ser el pensamiento si no todos, de cada uno de los discípulos. Váyala, pero si Él es el Hijo de Dios y Él lo sabe todo, ¿por qué el Señor no embarcó en este viaje y se quedó? ¿Acaso Él no sabía lo que iba a pasar? Y tenían todo el derecho a pensar de esa manera. Como también nosotros tenemos todo el derecho, de igual manera, cuestionar al Señor. ¿Acaso el Señor no sabe por lo que nosotros estamos pasando? ¿Acaso Dios no está consciente de lo que yo estoy pasando, de lo que yo estoy viviendo? Ahora, hay una realidad en toda esta verdad que en esta noche estamos compartiendo, y es que por alguna razón Dios permite las tempestades en nuestras vidas. Por alguna razón. Había una razón. Oiga lo que estamos diciendo en esta noche. Había una razón por la cual Dios lo mandó solo y se quedó en tierra. Había una razón. Como también hay una razón por la cual tú estás pasando las tormentas que estás pasando. Las tormentas de la vida. También hay una razón. Nada de esta verdad escapan a la realidad de que Dios lo sabe todo. Dios sabía que en ese viaje que ellos confiadamente no titubearon, no dudaron en obedecer al maestro de embarcarse en ese viaje, porque sabrá Dios cuántas veces ya habían hecho ese viaje y ellos dijeron, no hombre, en una hora, era como un viaje a Colón, a Panamá, en una hora estamos allá. ¿Sí? Y ellos confiados porque marineros, pescadores, la mayoría de ellos, no, un ratito estamos allá. Pero lo menos que podía imaginar que ese ratito se le había alargado, se le había prolongado 9 horas. Y no tan solamente no eran 9 horas, hermano. Eran 9 horas de angustia, porque dice la historia que ellos estaban navegando contra el viento. Sí, por más que trataban de avanzar, no avanzaban nada. Eran 9 horas, hermano. 9 horas de angustia. Mire, el que no está acostumbrado a eso, hermano, mire, no se extrañe verlo sacarse el estómago, lavarlo en el agua y volver a metérselo. ¿Qué le estoy diciendo? Sí, echando todo lo que tiene adentro, hermano. Eso es natural, eso es normal para una persona que no está acostumbrada a eso. Un viaje, sí, una experiencia que debió haber sido de 1 hora, se habían convertido en por lo menos 9 largas horas. Y la pregunta, sí, la pregunta que cabe en un incidente como esto, ¿por qué el Señor permite circunstancias como estas? ¿Por qué, al igual que a los discípulos, sí, muchas veces Dios permite circunstancias como esta en nuestra vida? Como decía, no literalmente, hermano, enfrentando las tormentas del mar, pero no, quizás ninguno tengamos la oportunidad de enfrentar una tormenta de la mar, pero sí las tormentas de la vida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor
lo permite muchas veces en nuestra vida. Cada uno de nosotros, en el conocimiento que tenemos de Dios, necesitamos, hermano, necesitamos indagar, necesitamos inquirir, necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender más a nuestro Padre Celestial. Nos va a ayudar a comprenderlo mucho más. Mire, déjenme explicarle algo que nosotros necesitamos estar claros. El hecho de que una persona esté llena del Espíritu de Dios, oiga lo que estoy diciendo, el hecho de que una persona goce sobremanera del Espíritu de Dios en su vida, no necesariamente significa que conoce a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. El que una persona continuamente esté hablando en lengua, el que una persona continuamente esté trayendo una profecía, eso no significa que conoce a Dios. No, es una persona llena del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero decía, una persona llena del Espíritu de Dios no necesariamente conoce al Espíritu de Dios. Y si hay algo, hermano, que Dios anhela de cada uno de nosotros, es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Y déjeme decirle con mucha tristeza, nosotros mismos damos evidencia que no conocemos a Dios. Porque escúcheme, si yo conociera a Dios, yo estaría todos los días en la presencia de Dios. Si yo conociera a Dios. Mire, cuando tú conoces a una persona, tú sabes qué esperar de esa persona. ¿Sí? Voy a dejar a Shepherd tranquilo y voy a cuidar a César. ¿Sí? Ese canoso. ¿Sí? Escúcheme, cuando tú conoces a un narcotraficante, cuando tú conoces a Pablo Escobar, tú sabes que meterte con él significa perder la vida. ¿Por qué? Porque así es como él se maneja. Escúchame, esto es una verdad. Si tú conoces, ¿sí?, lo beligerante, lo peligroso, lo agresivo que es una persona, tú procura alejarte de esa persona, porque tú sabes lo que esa persona es. ¿Por qué te puse este ejemplo? Porque si de igual manera tú conoces a Dios y tú sabes quién es Dios, tú quieres estar todos los días en la presencia de Dios. Tú quieres estar todos los días en la presencia de Dios. Y eso no te convierte en ningún religioso. Eso no te convierte en fanático. Porque nosotros mismos damos testimonio de esta verdad con las amistades que nos rodean. Hay amistades que nosotros decimos, lejos te ve bonito. Mejor por allá. Sí, pero hay otra amistad que nosotros queremos tener cerca. ¿Por qué? Porque esas amistades son agradables. Sí, esas amistades son provechosas, son enriquecedoras. Yo no estoy hablando de dinero. Son relaciones que bendicen nuestra vida. ¿Sí? Y digo esto porque nosotros necesitamos entender la razón por la cual Dios permite circunstancias en nuestra vida. Porque no es suficiente la relación que nosotros tenemos con Él. No es suficiente. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Porque cuando tú conoces a alguien, tú sabes que tú puedes esperar de esa persona. Conforme sea la persona. Si la persona es mala, tú sabes lo que puedes esperar de ella. Pero si la persona es buena, también tú sabes lo que puedes esperar de ella. Y mire, ahora nosotros podemos entender por qué Dios permite circunstancias en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite las tempestades de la vida? ¿Por qué Dios la permite? ¿Sí? ¿Por qué Dios la permite? Si Dios no le hubiera embarcado a ellos en esta empresa, mire, difícilmente ellos entenderían el momento en que Jesús tuviese que volver al Padre. Difícilmente entenderían eso.
Así que decía, situaciones como esta parecieran indicar que el Señor se ha olvidado de nosotros. Y no es así. Sin duda que el Señor quería enseñarle algo. Oiga, oiga, cada vez, escúcheme, cada vez que venga una adversidad a tu vida, cada vez que venga una crisis en tu vida, cada vez que venga una tormenta en tu vida, lo más seguro es que hay algo que el Señor quiere enseñarte. Pero nosotros no lo miramos de esa manera. Nosotros los que nos ponemos inmediatamente a orar, ¿sí? Inmediatamente a ayunar, a clamar, a gemir, hermano, a dejar todo el moco ahí en el altar de Dios y que venga alguien y lo limpie después. Pero eso no es la razón, hermano. Definitivamente usted puede estar seguro que cuando Dios permite situaciones adversas en nuestra vida, no es para ponernos a sufrir, sino porque hay alguna razón, y alguna razón muy valedera para la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Dios sabe que muchas veces el hombre se fortalece en medio de la crisis, aunque humanamente no lo entendamos. Pero Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Cuando, no en todos los casos, cuando en una crisis hay personas que se desmoronan, Dios sabe que hay otras que se fortalecen. Y nosotros necesitamos entender, todos necesitamos entender, hermano, que esta vida no es fácil. Nunca la vida va a ser fácil. Eso que dicen allí, que le dicen a la gente, ven, vamos a buscar del Señor y todos tus problemas se van a resolver y tú no vas a tener problemas y vas a ver que todo se va a arreglar. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Y no estamos diciendo que Dios es mentiroso, pero no digamos lo que Dios no ha dicho. Lo que Dios ha dicho es todo lo contrario. Dios ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerda, yo he vencido. ¿Sabe qué Dios nos está diciendo? Si Él venció, nosotros con Él también podemos vencer. Eso es lo que Dios está enseñándonos. Eso es lo que Dios nos está indicando. Si alguien tiene esperanza, hermano, de vivir una vida sin problema, bueno, hermano, luche para llegar al cielo. Allá sí se va a encontrar, sí, en la libertad de no tener los problemas que usted tuvo aquí en la vida, pero te va a tocar luchar para llegar allá. Si quieres gozar de esa esperanza, ¿sí? Oiga lo que acabo de decir. Dios sabe que muchas veces el hombre se fortalece en medio de la crisis. Dios lo sabe, hermano. Y como Dios lo sabe, por eso muchas veces, ¿sí?, Dios tiene que permitir que nosotros pasemos por esa circunstancia. Mire, hermano, escúcheme. Solamente en circunstancias de crisis, solamente en circunstancias de tormenta, hermano, es donde el creyente, donde el cristiano apela a todo lo que Dios le ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios le ha prometido? No dejarte ni desampararte. Dios te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Nos alienta diciendo, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire, hermano, son precisamente las circunstancias adversas las que me hacen aferrarme, hermano, aferrarme a todo lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido. Es lo que nos hace creerle más a Dios. Pero si nosotros no pasamos por esas circunstancias, entonces allí sí, hermano, nuestra relación con Dios se va a convertir en un tipo de religiosidad. ¿Sí? Que yo vengo aquí por el simple hecho de cumplir, ¿sí?, con un compromiso, pero no porque yo tengo una convicción inamovible, hermano,
de que yo sé quién es Dios. No importa, no importa que un ejército acampe contra mí, porque yo no temeré. ¿Y por qué no temerás? Porque Dios me dio esa confianza. Por eso, hermano, Dios permite las tormentas en nuestras vidas, porque muchas veces esas tormentas son las que fortalecerán nuestra confianza en el Señor. Precisamente son las tormentas. Mire lo que le decía, hermano. Había una razón. Escúcheme, escuche lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta noche. Usted puede estar seguro que cuando viene una adversidad a su vida es porque hay una razón. Dios sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque Jesús sabía que iba a llegar un momento en que Él tenía que volver al Padre. Ellos no iban a gozar todo el tiempo de la presencia de Jesucristo. Y esa verdad y ese principio no solamente era para ellos, sino también es para cada uno de nosotros. Ellos no podían vivir bajo el paraguas de que el Señor está con nosotros y siempre va a estar con nosotros. No, mire, ese día el Señor, ese día, escuche, el Señor le iba a mostrar cómo podía ser la vida el día que Él tuviera que volver al Padre Celestial. Y ese día le estaban mostrando, escúcheme por favor, le estaban mostrando que el día que Él tuviera que volver, ellos iban a seguir enfrentando adversidades, ellos iban a seguir enfrentando crisis, ellos iban a seguir enfrentando las tormentas de la vida. Pero ¿sabe qué? Los ojos del Señor siempre iban a estar con ellos. Y en el momento, por eso titulamos este mensaje así, ¿sí? No importa el momento, hermano, no te desesperes. Porque en el momento en que Dios sabe que ese es el momento para aparecerse, Dios se va a aparecer. Dios no se apareció en la primera vigilia, hermano. Dios no se apareció en la segunda vigilia. Ni Jesús se apareció en la tercera vigilia. ¿Sabe por qué se apareció en la cuarta vigilia? Porque seguro que ya ellos estaban diciendo que no había esperanza para ellos. Pero cuando nosotros creemos que se ha perdido toda la esperanza en esos momentos, es cuando Dios se aparecerá en nuestras vidas. La historia nos enseña, la historia que estamos compartiendo en esta noche, nos enseña además de todo lo que hemos dicho, que cuando sea el momento justo, oiga, cuando sea el momento indicado, Jesús vendrá de modo menos esperado. Oiga eso. Jesús vendrá a nuestra vida del modo menos esperado. Lo menos, hermano, escúchame, ese es lo tremendo de esta historia. Lo menos que ellos podían esperarse es que Jesús iba a venir caminando sobre las aguas. Era lo menos que ellos podían imaginarse. Podía imaginarse que Él pudiese aparecer volando sobre un ángel o sobre un caballo o qué sé yo. Pudieron haberse imaginado cualquier cosa, pero lo menos que se pudieron haber imaginado, ¿sí?, es que Él pudiese aparecerse caminando sobre las aguas del mar. ¿Qué el Señor nos está diciendo a nosotros en esta noche? Para traer un reposo a nuestras almas, para traer un refrigerio a nuestro espíritu. No importa el momento difícil que nosotros podamos estar viviendo en estos momentos o en la vida, Dios se nos puede aparecer del modo menos esperado por nosotros. Oiga eso es tremendo, hermano.
Dios se puede aparecer de la manera menos imaginable a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios se puede aparecer. Cuando nosotros ya nos hemos embargado con el abrigo de la duda, Dios nos puede sorprender de la manera que menos nos podamos imaginar. ¿Sí? Dios lo puede hacer. Y el mensaje para la vida de cada uno de esta noche es: no importa lo que tú estás pasando en estos momentos, dice el Señor, no te desesperes. Ese es todo lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Alguien vino con la esperanza de recibir una palabra de parte de Dios, una iluminación del cielo, ¿sí? Algo sobrenatural para el momento que estamos pasando, para el momento que estamos viviendo. Pues si estabas esperando una palabra, esa es la palabra que Dios tiene para nuestras almas en esta noche. No te desesperes, no te desesperes. ¿Sabe por qué? Porque esta historia que acabo de compartir es el cuadro de la vida de todos y cada uno de nosotros. Oiga lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta noche. Esta historia que acabamos de compartir, que cualquiera dice, pero no lo voy a quitar al pastor que tiene la habilidad, tiene la capacidad de coger una historia y aplicarla a nuestra vida. No, para nada. La verdad es la verdad. ¿Sabe? Yo estaba, bueno, si José no está por aquí, el chamo tiene el derecho, le doy permiso de no haber venido. Lo mandé a hacer una vuelta bien larga y pesada. Y salíamos de zona libre. Entré con él, entré a buscarlo a él. Y nos pararon ahí en la aduana. Y el aduanero, yo le bajé la ventana y me dice, dime la verdad y yo la voy a seguir. Yo le dije, bueno, la verdad es Jesús y móntate de una vez. Dios, tremenda, es verdad, la verdad es Jesús y la voy a seguir. No, para que veas, hermano, son oportunidades de la vida que Dios nos brinda. Es como diciendo, si trae un contrabando, dime la verdad y yo te voy a seguir. Yo le dije, bueno, la verdad es Jesucristo y espero que tú la sigas. Se quedó así. No, ¿y por qué estamos diciendo esto para concluir la palabra de esta noche? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia necesidad. En esta noche, habemos mucho en esta noche que tenemos una necesidad. Y el Espíritu a todos los que tenemos una necesidad nos está diciendo, no te desesperes. No te desesperes. Cuando menos te lo imaginas, Dios te va a sorprender de la manera que menos te puedas imaginar. Porque esta historia es el cuadro de la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojitos y a inclinar tu rostro. Y quiero pedirle al ministerio que suba, ¿sí? Y vamos a hacer una oración antes de concluir, antes de partir, que no solamente esta verdad sea el alimento para nuestras almas, sino sea el refrigerio a nuestro espíritu, que todos podamos salir renovados, ¿sí? De que vine con una esperanza y no solamente me voy fortalecido en esa esperanza, sino que estoy seguro que Dios está conmigo y que cuando menos lo imagine, de alguna manera sorprendente, Él se nos va a aparecer y nos va a responder. Aleluya. Yo quisiera hacer una oración muy personal y yo quiero pedirle todo el que sienta que de alguna manera la palabra le haya podido hablar en esta noche. Yo quiero invitarle a que se acerque aquí al altar de Dios que representa la gloria de Dios,
que representa la presencia de Dios, ¿sí? Para hacer esta oración que siento hacer por cada uno de nosotros. Venga, olvídese de la persona que está a su lado. Miren, nuestra relación con Dios es algo personal, es algo privativo, es algo íntimo, donde tú no debes permitir que nadie, nada ni nadie se inmiscuya allí. Aleluya. Es algo muy particular. Aleluya.